Y listo, creo que ya está. Muy bien, Emis. Yo soy Peter. Vamos a empezar esta semana con nuestro módulo de lipios, que son unas moléculas altamente interesantes por el hecho de que son uno de los fundamentos, uno de los pilares para que pueda ocurrir la resistencia a la insulina y uno de los varios mecanismos que llevan a dislipidemias, síndrome metabólico, hígado graso, etcétera, que son enfermedades altamente prevalentes en nuestra población. Es importante destacar, y como un dato que, un mensaje que creo que se llevan a casa, es que utilizando la definición del síndrome metabólico en un estudio que se publicó del primer de Nature del síndrome metabólico, se reporta que alrededor de 44% de las mujeres mexicanas tienen criterios de síndrome metabólico. Y un 25% de los hombres adultos, igual que las mujeres, tienen síndrome metabólico. Entonces estamos en una situación donde un cuarto de los hombres adultos en esta población, una de cada cuatro de las personas que nosotros encontremos van a tener síndrome metabólico y casi la mitad de las mujeres, de dos de cada cuatro, van a tener síndrome metabólico, lo cual es bastante alarmante. Pero antes de nosotros poder atender estas enfermedades, que sin duda alguna son una de las prioridades y debería de ser unas prioridades en la salud pública mexicana, debemos dar tres pasitos atrás y comprender qué son los ácidos grasos y cuáles son los triglicéridos y cómo estos al final del día van a llevar a que se acumulen en el hígado y en la masa grasa ectópica y en la energía adiposo visceral para llevar a que existan estas enfermedades altamente prevalentes y bastante complicadas para nuestro gasto público, ¿no? Entonces vamos a revisar ácidos grasos y triglicéridos. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre cómo se lleva a cabo la oxidación de ácidos grasos, la esterificación y la síntesis de triglicéridos, cómo estos tienen una regulación hormonal y qué pasa cuando esta regulación se descompensa, llevando así, por ejemplo, a enfermedades como el síndrome metabólico, el hígado graso, bueno, mejor conocido como MASLD, que es la entidad más dependiente de esos procesos, que es Metabolic Associated Liver Disease. Y vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Es importante que para ver esta clase ustedes ya hayan visto la clase de gliconogénesis y glucogenogénesis, dado que van a ser términos que vamos a repetir mucho a lo largo de esta sesión y si no las llegado a revisar puede perder esa información valiosa, ¿no? Entonces para mí es importante que ya hayan visto los módulos de glucosa. ¿Qué son los ácidos grasos? Pues son ácidos compuestos por grasas. ¿Y cómo va a componerse esto? Vamos a tener una gran cadena de carbonos, son enlaces carbonos-carbonos y enlaces carbonos-hidrógenos, y al final, en el carbono terminal, vamos a tener nuestro grupo acídico. Vamos a tener nuestro grupo carboxilo, que como ya lo hemos visto en clases pasadas, va a ser un carbono terminal unido con un doble enlace, un oxígeno, y unido a un grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo es el que va a perder a su protón y la acumulación de estos protones en el suero o en cualquier líquido va a disminuir el pH, ¿no? Llevando a que esto se haga ácido. ¿Qué pasa cuando juntamos un ácido graso con un glicerol? El glicerol es un compuesto derivado de la glucosa. Y sabemos que la glucosa tiene 6 carbonos, el glicerol solamente va a tener 3 carbonos, pero si se dan cuenta es la misma estructura que un carbohidrato. Y este glicerol se une con un ácido graso. Este ácido graso va a formar su oxígeno grupos éster, que son esta unión de un oxígeno con un carbono y con otro carbono acá. Y por eso vamos a formar un triacilglicerol, que tenemos tres grupos de ácidos grasos unidos a nuestro glicerol. Esta forma de triacilglicerol, mejor conocida como triglicéridos, van a ser la forma energética en la cual el cuerpo va a almacenar energía. Y cuando esta formación de triglicéridos, que es la liponogénesis que vamos a ver más adelante, se altera, porque ya sabemos que va a ser dependiente de insulina, esto nos va a llevar a enfermedades como que un paciente con diabetes puede desarrollar obesidad, o que un paciente con obesidad desarrolle diabetes o el conjunto de todos estos complejos que es el síndrome metabólico. Eso es un ácido graso. Tenemos diferentes formas de ácidos grasos. Tenemos a los ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico que vamos a ver más adelante, que es un complejo de ácido graso compuesto por 16 carbonos.
Tenemos al ácido leico, que es un compuesto de un ácido graso monoinsaturado, que nos quiere decir que sea monoinsaturado, que tenemos dos carbonos que perdieron un hidrógeno, entonces para poder mantener su valencia van a hacer un doble enlace entre ellos. Entonces aquí tenemos que de los 18 carbonos vamos a tener entre ellos un doble enlace. Y tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico, que va a ser, tenemos 18 carbonos y dentro de esos 18 carbonos vamos a tener dos dobles enlaces. Aquí nos va a llevar muchísimo la atención que esos ácidos grasos no entren en la esterificación, es decir, que entren a la formación de triglicéridos. Estos ácidos grasos no esterificados los van a llegar a encontrar en la literatura como los NEFAs, o Non-Esterified Fatty Acids. Todos estos van a mantener su grupo carboxilo, que es el grupo que les va a dar la característica de que sean moléculas ácidas. ¿Qué pasa con los NEFAs? En situaciones donde tenemos resistencia a la insulina, vamos a tener una disminución de la adiponegénesis. Entonces vamos a tener menor síntesis de triglicéridos. Entonces esos nefas, después de que tú comes, van en la época, en la etapa postprandial, pues la insulina no va a estar funcionando. Entonces vamos a tener una liberación anormal en el suero de esos ácidos grasos no esterificados. Y esto van a llevar en conjunto a que se eleve la presión. ¿Cómo puede aumentar la presión arterial por un aumento de estos ácidos grasos no esterificados? Pues pueden ser que aumenten el sistema RAS y eso lleve a que se aumente la presión arterial. Pueden inhibir la bomba sodio-potasio TPasa, entonces vamos a tener menos sodio en el suero y eso va también a estimular el sistema RAS y esto va a hacer consumir. Vamos a tener elevación de la presión arterial. Los nefas también pueden tener un estímulo proadrenérgico de tipo alfa, que ya sabemos que son los que tienen receptores en el endotelio, y vamos a tener así vasoconstricción. O también vamos a poder tener la otra alternativa, como la disminución del óxido nítrico. Si tenemos menos óxido nítrico, vamos a tener menos vasodilatación y por lo tanto vamos a tener un tono mayor en estos vasos, llevando así a presión arterial elevada. Esos nefas pues van a ser bastante complejos, porque una vez que esos nefas llegan al hígado se van a empezar a acumular, llevando al clásico fenotipo del ácido graso, del hígado graso, y pues todo, como vamos a ver más adelante, estos ácidos grasos que entran al hígado van a entrar a un proceso de gluconogénesis, y eso explica por qué hay un aumento de glucosa en ayunas en pacientes con diabetes, porque el hígado ya no puede almacenar esos ácidos grasos de forma efectiva y los va a empezar a utilizar para crear glucosa, ¿no? Gluconogénesis, lo que hemos visto en clases pasadas. El hígado usualmente se va a defender tratando de almacenar esos ácidos grasos en EFA, haciendo depósitos de grasa en sí mismo, y eso es lo que lleva a que haya una esteatohepatitis, ¿no? Esa clásica característica del ácido graso, del hígado graso. O también los puede meter con triglicéridos a las VLDL. Y sabemos que estas lipoproteínas, una vez que entren a la circulación, pues van a tener una alta carga heterogénica. ¿Qué quiere decir? Que van a empezar a depositarse en los vasos y van a generar placas ateromatosas. Y eso pues lleva también un fenotipo de alto riesgo cardiovascular. Y todo esto lo podemos encontrar en, ya vemos, 40% de nuestras mujeres y uno de cada cuatro de nuestros hombres. ¿Qué pasa igual? Pues estos EFAs pues van a entrar a la glándula mamaria para que en una etapa eh, de embarazo y ya después en el puerperio pueda generar leche materna y también pues el hígado en casos de que lleguemos a una situación de ayuno o mucho estrés, el glucógeno va a meterse al hígado para poder generar cuerpos cetónicos a partir de nuestro, nuestras reservas de lípidos. Entonces los nefas son muy importantes porque son, se dan cuenta, una piedra angular a muchas disfunciones orgánicas. Digamos que los ácidos grasos son cadenas muy largas de mucho carbono. Y lo que aquí va a ser importante que hablemos es que a nivel de cada enlace, un enlace carbono-hidrógeno va a aportar 100 kilocalorías por mol. O sea, una vez que lo rompamos, vamos a liberar 100 kilocalorías. Todos los procesos y el procesamiento energético de los ácidos grasos
nos van a generar NADH y FADH. Ya sabemos que esas son moléculas que se forman a partir de la oxidación. Y estas son las cosas que le van a dar el nombre de la beta oxidación, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se van a formar esos transportadores a partir de la oxidación de ácidos grasos y cómo esa oxidación nos va a permitir generar energía. Esa tablita es un poco más allá del scope de esta clase, pero en resumen lo que les quiero decir es que vean cuánta energía se requiere para poder romper un enlace. Cada enlace, dependiendo de cuántos electrones potenciales se pueda donar, va a requerir cierto tipo de energía, que son los kilojoules. Dense cuenta que los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono, que son los que están ampliamente distribuidos dentro de nuestros ácidos grasos, pues van a tener una alta carga energética, a comparación de, por ejemplo, los enlaces que se encuentran un poquito más abundantes en los triglicéridos, que pueden llegar a ser los enlaces carbono-oxígeno, que nos daban nada más 360 kilojoules, o los enlaces, no sé si están aquí los enlaces oxígeno-hidrógeno, 464 son un poquito más amplios, pero pues, menos abundantes. Entonces, eh, pues es importante tomar en consideración de que la suma total de todos los grandes enlaces que tenemos carbono-carbono y carbono-hidrógeno, pues es lo que nos va a hacer que, en resumen, los lípidos nos den 9 kilocalorías por gramo, porque ya vemos que requerimos cierta cantidad de energía para poder romper los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono, a comparación de los carbohidratos, que nada más nos van a dar 4 kilocalorías por gramo. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos aquí, son moléculas más oxigenadas, tenemos menos electrones disponibles por carbono, a comparación de los lípidos, que nos tenemos altas cadenas de protones unidos con carbonos que nos dan una gran capacidad de poder donar electrones. Es por eso que los lípidos son una gran molécula para poder tener uso energético. Eso en resumen son los enlaces que entran en juego en esta situación. Y bueno, en resumen, pues ya sabemos que los ácidos grasos, pues no solamente ahorita los vamos a ver en la parte energética, también tienen un gran fundamento dentro de la biología esencial, que es que van a ser los pilares para poder formar fosfolípidos. ¿Qué es un fosfolípido? Pues es un lípido con un grupo fosfato. Y esto a partir de la parte hidrófoba, pues vamos a mantener que los lípidos se van a encontrar hacia adentro y las partes de fosfato se van a encontrar hacia afuera. Los carbohidratos, que ya hemos hablado ampliamente de ellos, pues van a tener la formación de los polisacáridos. Ya sabemos de la celulosa, ya sabemos del almidón y en la parte del cuerpo humano, pues tenemos al glucógeno. En clases más adelante, pues vamos a hablar de los aminoácidos y vamos a hablar de las bases nucleótidas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se oxidan los ácidos grasos? Pues ya sabemos que la oxidación pues, va a ser este proceso en el cual vamos a quitarle protones a nuestros ácidos grasos para poderlos donar a nuestras moléculas transportadoras y vamos a ver cómo vamos a formar acetil-CoA de los ácidos grasos. Ya hemos visto en clases pasadas que el acetil-CoA va a ser la molécula que va a entrar a la mitocondria al ciclo de Krebs, al unirse oxalacetato. ¿Dónde ocurre la beta-oxidación? Va a ocurrir en la mitocondria. El proceso, en resumen, vamos a generar acetil-CoA a partir de los ácidos grasos. Vamos a tener diferentes etapas. Vamos a tener la etapa donde el ácido graso se va a unir a una coenzima A para formar acil-CoA y esta se va a unir a la carnitina, va a unirse a este aminoácido para poder entrar a la mitocondria y después esta se va a disociar para poder formar acetil-CoA y poder formar nuestras moléculas transportadoras. La FDH2, que ya sabemos que se forma a partir del fumarato en el ciclo de Krebs, y la NADH, que se forma tanto en el ciclo de Krebs como en la glucólisis. El rendimiento energético, pues a este proceso de betoxidación va a entrar el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, que son, eh, acuérdense que la glucosa tiene 6 carbonos. Y la glucosa en todo este proceso energético que ya sabemos, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la posterior oxidación fosforativa, va a formar entre 36 y 38 ATPs. Y el ácido palmítico con sus 16 carbonos te va a formar 106 ATPs. O sea, el rendimiento energético de esa molécula es impresionante. El ácido palmítico es el que les enseñé en diapositivas previas. Ese de acá.
Es un ácido graso saturado. Es importante que tomen eso en consideración. Muy bien. Ahora, esta es un diagrama que vamos a ir disecando sobre cómo se lleva a cabo la beta oxidación. Ok, entonces vamos a retomarlo. Hice una pequeña pausa porque empezó a llover mucho y no se escuchaba mucho. No me acuerdo bien en qué me quedé, pero lo retomamos. Entonces vamos a hablar sobre cómo se lleva a cabo la oxidación de ácidos grasos, o también conocida como la beta-oxidación. Vamos a ir paso por paso. Sabemos que nada más como por una pequeña introducción, este proceso va a ser altamente estimulado por la insulina. Entonces, si tenemos pacientes con resistencia a la insulina o ya francamente diabetes, síndrome metabólico bien establecido, vamos a tener una deficiencia de este proceso, y es por eso que en esos pacientes vamos a tener una mayor acumulación de los ácidos grasos. El proceso empieza cuando los ácidos grasos se juntan con la coenzima A y se forma así un ácido acil-CoA. Este ácido graso acil-CoA se va a juntar con la carnitina, que es un aminoácido, y este aminoácido va a permitir que sea transportado hacia dentro de la mitocondria. El proceso va a ser facilitado por la CPT1, que es la carnitina palmitoiltransferasa, que va a permitir que se forme la acilcarnitina, y esta acilcarnitina ya va a entrar sin problemas hacia adentro de la mitocondria. Ya más hacia adentro tenemos a la membrana interna de la mitocondria, donde la acilcarnitina va a interactuar con la carnitina translocasa, y esta la va a mandar hacia la parte de la matriz mitocondrial, donde va a juntarse con la CPT2. Ya tenemos la CPT1 en la membrana externa, y en la membrana interna tenemos a la CPT2. Igual carnitina palmitil transferasa 2, la cual va a regenerar el grupo acil-CoA dentro de la matriz y va a liberar a la carnitina. La carnitina va a ser reciclada, y el grupo acil-CoA va a entrar a la betoxidación. Ese es un resumen de lo que hemos hablado. Vamos a ir por partes. Tenemos a nuestro ácido graso que va a juntarse con la LASS, que es nuestra acil-CoA sintetasa. Esta acil-CoA va a juntarse con la carnitina, va a entrar a la mitocondria gracias a la CPT1 que va a formar acilcarnitina. La acilcarnitina va a ser mandada hacia la matriz de la mitocondria gracias a la CACT, y la acilcarnitina va a interactuar con la CPT2 para formar acil-CoA y se recicla la carnitina. Una cosa interesante que yo estaba leyendo al prepararme para la clase es este artículo de Cell Death and Disease, publicado apenas hace unos cuantos 10 años, lo cual destaca que la CPT1, que es nuestro proceso, nuestro catalizador de la betoxidación. Hay unos procesos, unos términos en química que son nuestros catalizadores de la fase limitante. Es decir, que sin estos el proceso va a tomar años, siglos. Sin esta enzima, el proceso no se va a dar de forma eficaz. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, ciertos tumores es que aumentan la síntesis de la CPT1. Entonces van a poder entrar a la betoxidación de una forma eficaz e incluso abundante. Hemos visto en clases pasadas, especialmente en la clase de la glucólisis, que los tumores tienen ciertos bypass para poder tener una bioenergética independiente del oxígeno. Por ejemplo, tienen el efecto de Warburg, donde pueden utilizar la glucólisis solamente como fuente de energía sin prescindir de la fosforilación oxidativa o del ciclo de Krebs para poder generar ATPs. Ya tenemos aquí otra cosa que pueden utilizar los tumores, que es la beta oxidación. Esto que ven ustedes aquí es la carnitina, y esto que ven ustedes abajo es el acil-CoA. Si se dan cuenta, es muy similar al ácido graso. De hecho, es un producto del ácido graso. Tenemos aquí nuestros grupos repetidos de carbonos enlazados con dos protones. Aquí tenemos lo que era nuestro grupo carboxil, pero el grupo hidroxilo es reemplazado por un grupo S, que es un grupo de sulfuro, unido a la coenzima A. Esta parte terminal es lo que le da el nombre a la molécula a un grupo acil. Tenemos a nuestro carbono terminal unido a un oxígeno en doble enlace y unido a un grupo R, un grupo prima, que va a ser toda la parte de repetición de bases de CH2, y vamos a tener otra grupo funcional diferente a los grupos de carbono, que en este caso va a ser el grupo de la coenzima A. Aquí arriba tenemos a la carnitina, tenemos nuestro lindo aminoácido. Como sabemos que es un aminoácido porque tiene una parte terminal de un grupo amino, y tenemos un grupo carboxilo. Esto va a ser algo que a mí me interesa mucho que ustedes recuerden,
porque así sabemos que estamos enfrentándonos a un aminoácido. Ya dependiendo de los números de carbonos, pues vamos a tener diferentes aminoácidos, dependiendo de la propia orientación de los grupos hidroxilos, vamos a tener diferentes aminoácidos, pero así en resumen vamos a tener una carnitina. Este grupo de acil-CoA va a perder la coenzima A y el sulfuro para poder juntarse con el grupo hidroxilo de la carnitina y vamos a formar acil-carnitina. Y este grupo ya puede entrar fácilmente a la mitocondria. Ok, bueno, pues ya sabemos que tenemos a nuestro grupo, nuestro acil-CoA, nuestro grupo acil-CoA. Y para empezar, ya dentro de nuestra matriz mitocondrial, vamos a juntarlo con una acil-CoA deshidrogenasa, que nos dice el nombre, pues que va a perder un protón. Y esto va a crear un doble enlace. Vamos a tener una molécula que se llama trans-delta-enoil coenzima A. Esta trans-delta coenzima A va a ser hidratada. ¿Qué significa que se hidrate? Que le vamos a meter agua. Y vamos a formar a partir de eso 3-hidroxiacil coenzima A. Este proceso es facilitado por la enoil coenzima A hidratasa. Su nombre te dice completamente qué es lo que hace. Esta 3-hidroxilcoenzima A va a ser deshidratada por una 3-hidroxilcoenzima A deshidrogenasa para formar una beta-cetoacilcoenzima A. Ya se acuerdan, ya aquí tenemos una molécula de la cual hemos hablado previamente, que son los grupos cetónicos. Acordémonos que los grupos cetónicos es un carbono unido a dos grupos prima y unido a un doble enlace de oxígeno. Esto diferencia a los aldehídos, que vamos a tener un carbono con un grupo prima, pero este otro carbono ya es terminal, ya se va a juntar contra un hidrógeno y se va a juntar en un doble enlace con un oxígeno. O sea, aquí estamos hablando de un grupo cetónico. Uy, una disculpa. Y esta beta-cetoacilcoenzima A va a juntarse con la tiolasa para formar acetilcoenzima A, que ya esto es un nombre que ya de seguro les debe sonar, y vamos a tener un acilcoenzima A de ácidos grasos, pero ahora con dos carbonos menos. Esto va a ser para otra clase. Esto va a entrar a la cetogénesis y el acetilcoenzima A va a entrar a nuestro ciclo del citrato, nuestro ciclo del ácido tricarboxílico, que ya sabemos que son nombres para darle al ciclo de Krebs, que es el nombre del científico que lo descubrió a principios del siglo XX. Resumen, tenemos nuestro grupo acilcoenzima A, va a perder dos carbonos, va a hidratarse y va a deshidratarse, y en resumen va a formar un acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A es la que va a entrar al ciclo de Krebs. Ese es un resumen de cómo se ve, ya vamos a ver un poquito más definido. Aquí tenemos nuestro grupo, ya sabemos que tenemos un grupo acil, que es ese grupo terminal, y aquí tenemos un carbono alfa y un carbono beta. Vamos a oxidarla, es decir, vamos a quitarle un protón y si se dan cuenta vamos a tener ya aquí un doble enlace porque quitamos un protón. Siempre que perdemos un protón los carbonos van a buscar completar su valencia y como la van a completar, pues tenían un doble enlace entre ellos. Carbono beta, carbono alfa. Vamos a hidratarlo, le vamos a meter agua. Entonces se va a destruir ese doble enlace y ahora este carbono beta, que antes tenía dos protones, ahora va a tener un protón y un grupo hidroxilo. Y nuestro carbono alfa, que antes tenía dos grupos protones, vuelve a tener sus dos grupos de protones. Y ahora lo vamos a oxidar. Vamos a quitarle un protón. ¿A quién le vamos a quitar un protón? A este grupo en nuestro carbono beta. Entonces va a formar un doble enlace con el oxígeno. Y aquí es donde está nuestro grupo ketónico. Aquí tenemos un carbono con un doble enlace a un carbón, a un oxígeno, y tenemos a sus lados grupos prima, que en estos grupos prima, pues son grupos que se repiten de carbonos, tanto en su izquierda como a su derecha. Esto es lo que le da el nombre keto. ¿Y qué carbono tiene el grupo keto? El carbono beta. Y tiene su carbono terminal un grupo CoA. Entonces por eso esta molécula se llama betocetoacil coenzima A.
porque todo este proceso de beta-oxidación, ya sabemos que la oxidación es pérdida de protones, va a formar una molécula con un grupo acil, perdón, cetoacetil en su carbono beta. Muy bien. Eso ya lo que les había comentado antes. Este grupo, acuérdense que es un ciclo, o sea, no es una reacción que tenga un inicio, que tenga un final. Se va a estar repitiendo. Entonces, cada vez que vamos a repetir este ciclo, vamos a ir perdiendo dos carbonos. Aquí la tenemos en nuestra coenzima A, que forma nuestro grupo ketoacil beta. Vamos a formar FADH2, vamos a formar NADHs. Y cada vez que nosotros llegamos a tener que pasar el beta-cetoacil A un ácido graso acilcoenzima A, vamos a formar un grupo acetilcoenzima A. Este grupo acetilcoenzima A, si se dan cuenta, tiene dos carbonos, que son los dos carbonos que va perdiendo nuestro ácido graso. Acordémonos que tenemos el palmilato, que es nuestro carbono, nuestro grupo de ácido graso inicial, que tiene 16 carbonos. Entonces, cada vez que repetimos la betoxidación, le vamos a ir quitando dos carbonos a ese palmilato. Este acetilcoenzima A, ¿qué es lo que lo hace que sea un grupo acetil? Es que tenemos un carbono unido a un carbono terminal. Y una acil tiene grupos primos aparte. O sea, aquí todo va a ser repetir una cadena grande de carbonos y aquí se va a repetir otra cadena grande de carbonos. Aquí, si se dan cuenta, es nuestro grupo acil, es este de acá. Aquí tenemos toda nuestra repetición de carbonos y aquí tenemos toda nuestra repetición de carbonos. Y aquí nuestro grupo acetil va a ser ya terminal. ¿Cómo sabemos que va a ser terminal? Porque aquí ya tenemos nuestro grupo de tres protones. Aquí sabemos que nuestro grupo ketónico es el que tiene nuestro carbono beta. Y aquí tenemos a nuestro carbono alfa, que es el que tiene nuestro grupo acetil. Y este famoso acetilcoenzima A es el que va a entrar a nuestro proceso de ciclo de Krebs, que ya ustedes deben conocer. Podemos formar acetilcoenzima A, ya lo sabemos, a partir de la glucosa, que va a ser glucólisis, y ese piruvato va a juntarse con la acetilcoenzima A sintetasa para formar acetilcoenzima A, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El piruvato tiene tres carbonos, vamos a quitar ese carbono formando dióxido de carbono y vamos a tener dos carbonos para formar acetilcoenzima A. Y también vamos a poder formar acetilcoenzima A partir de los ácidos grasos. Y este ciclo, pues es un ciclo, entonces vamos a irlo repitiendo. El acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato y esto va a formar citrato. Y este ciclo se va a repetir. Y acuérdense que cada vez que repetimos este ciclo, vamos a formar dos ATPs, uno por cada carbono. Ahora bien, vamos a hablar de la síntesis de ácidos grasos. Ya está bien. Gracias, Mar. Tenemos la síntesis de ácidos grasos. La lipogénesis es uno de los principales mecanismos que tiene la insulina para poder defender al cuerpo de la concentración aumentada de ácidos grasos en el sistema. ¿Dónde ocurre la lipogénesis? Va a ocurrir en el citosol. ¿Qué es la diferencia de la beta-oxidación que ocurre en la mitocondria? Esta lipogénesis se activa en el periodo postprandial y pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos nuestro pico de la insulina. ¿Cuáles son los principales tejidos donde tenemos lipogénesis? En el hígado, en el tejido adiposo y en la glándula mamaria lactante. Aquí es donde quiero hacer un gran énfasis que hay tejido adiposo que se llama subcutáneo y tejido adiposo visceral. El tejido adiposo usualmente va a entrar en un proceso de lipogénesis. ¿Qué pasa en el síndrome metabólico? Tenemos una disminución de esa lipogénesis, entonces ese tejido adiposo se va a hipertrofiar. No vamos a generar nuevas reservas, vamos a tener esas mismas reservas, pero les vamos a meter más ácido graso. Entonces este tejido se vuelve metabólicamente activo en el sentido de que se vuelve proinflamatorio y eso es lo que hace que tenga un gran sustrato para el síndrome metabólico. ¿Cómo vamos a hacer lipogénesis? A partir de la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A no va a entrar a nuestro ciclo de Krebs.
va a entrar al proceso de lipogénesis. Bien, entonces, aquí tenemos nuestra acetilcoenzima A y aquí vamos a tener una molécula muy bonita, una enzima muy bonita que se llama la acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Qué pasará con la enzima A carboxilasa? Pues va a formar malonil-CoA. Y esta malonil-CoA va a formar después ácido palmítico, que ya hemos visto que es nuestro ácido graso de 16 carbonos. Aquí tenemos que la acetilcoenzima A también se puede ir a la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A y después la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa va a formar mevalonato y este mevalonato se va a formar en colesterol. Estas son moléculas que no vamos a ver a profundidad en esta clase, pero las menciono porque son dianas terapéuticas de nuestro tratamiento contra el síndrome metabólico. Esta hidroxi 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A es nuestra reductasa, es nuestra diana para las estatinas. Entonces, si le damos a la HMGCR, vamos a disminuir la síntesis del colesterol. La ACC es estimulada cuando tenemos el complejo mitocondrial 1. Entonces, cuando tenemos este complejo mitocondrial 1, vamos a tener un aumento de la inhibición de las moléculas que disminuyen la fusión de la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, si liberamos a la acetilcoenzima carboxilasa, vamos a tener mayor lipogénesis y vamos a tener un aumento de las reservas de lípidos. Y esta molécula que es nuestra limitante de las acetilcoenzimas carboxilasas es la AMP sinasa hepática. Y esta AMP sinasa hepática es una diana de la metformina. La metformina, pues también sabemos que es uno de los principales medicamentos que se dan en la diabetes. Es usualmente el medicamento que se da en primera línea para pacientes que son de diabetes mellitus tipo 2. Aquí tenemos la gran famosa acetilcoenzima A. Ya sabemos que aquí tiene nuestro grupo acetil porque tenemos nuestro carbono unido a un carbono terminal. Y aquí es la pregunta, ¿cómo vamos a hacer que esta acetilcoenzima A pueda formarse en un ácido graso? Entonces, tenemos que nuestro citrato, ya sabemos que el citrato es nuestra molécula que le da nombre al ciclo de Krebs, en nuestro ciclo cítrico. Este citrato, gracias a la ACLY, va a formarse en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ser metabolizada por la acetilcoenzima A carboxilasa, que la van a encontrar siempre, siempre, siempre resumida como ACC, y va a formar malonil-CoA. ¿Qué requiere para funcionar? Requiere biotina y requiere ATP. Sin acetilcoenzima A carboxilasa no vamos a poder generar lipogénesis. Es por eso que es muy importante saber que la metformina activa la AMP sinasa dentro del hígado para poder inhibir la acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces, una vez que tenemos melanil-CoA, vamos a elongar la cadena. Entonces, ¿cómo vamos a elongar la cadena de nuestros ácidos grasos? Pues va a ser un ciclo repetitivo. Vamos a agregar con esta faz dos carbonos al extremo carboxilo de la cadena en crecimiento. Y para esto vamos a utilizar los NDPHs para que nos vayan a reducir la molécula. Ya sabemos que la reduction is a gain. Entonces vamos a mandar esos protones, estos carbonos que se están elongando, para que se vayan a hacer nuestros enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Este ciclo se va a repetir 7 veces. Entonces, si lo repetimos 7 veces, vamos a formar el palmitato, que es nuestro ácido graso saturado de 16 carbonos. Y este palmitato, pues el cuerpo va a hacer lo que quiera con él para hacer ácidos grasos un poquito más complejos. Entonces, mensaje que quiero que se lleven a casa: acetil-CoA, amalonil-CoA, a palmitato. La enzima limitante de todo este proceso es la acetil-CoA carboxilasa, la cual es una diana importante para la metformina, y el palmitato va a ser elongado, ¿no? Y va a poder entrar a un complejo de ácidos grasos que van a ser utilizados de diferentes formas que vamos a ver más adelante. Esta parte de acá, la parte izquierda, ya la hemos visto, que es la glucólisis. Aquí es donde se conjugan todo lo que hemos visto. Aquí tenemos la glucosa entra a nuestro hígado gracias al GLUT2. Esta va a formar glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a formar 1,3
bifosfato, glucosa 1,3 bifosfato, y después esta va a formarse en PEP. Esta PEP va a formarse en piruvato y este piruvato va a entrar a nuestro famoso ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, el citrato va a salirse de la mitocondria y gracias a la ACL va a formar acetilcoenzima A. Y gracias a la acetilcoenzima carboxilasa vamos a formar malonilcoenzima A. Ahí esta va a jugarse con las enzimas elongadoras de carbonos, como la FAS, y vamos a formar nuestro ácido graso. Aquí es donde entra en juego nuestro glicerol. El glicerol 3-fosfato va a juntarse con el acetilcoenzima A, va a esterificar al acetilcoenzima ácido graso para formar triglicéridos. Recordemos que este proceso es estimulado por la insulina, entonces en pacientes que tenemos con resistencia a la insulina, vamos a tener una limitación tanto de la parte de la glucólisis, entonces vamos a estar haciendo que muchos ácidos grasos se empiecen a acumular. Y esos ácidos grasos acumulados van a ser lo que nos va a llevar a nuestro famoso hígado graso. La síntesis de triglicéridos. Entonces tenemos nuestro grupo glicerol, que es un grupo derivado de un carbohidrato. Vamos a juntarlo con estos ácidos grasos, formando tres enlaces éster, que son los enlaces que forma este oxígeno unido a dos carbonos. Cada vez que nosotros formamos un grupo éster, vamos a crear agua, porque si se dan cuenta, este carbono pierde su grupo hidroxilo y este oxígeno va a perder su protón. Las enzimas clave para este proceso son las aciltransferasas, que son la monoacilglicerol, diacilglicerol y triacilglicerol aciltransferasa. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Que vamos a crear el almacenamiento de energías en gotas lipídicas. Esto es un diagrama que resume todo este proceso. Todo empieza con el glicerol 3-fosfato, que va a ser nuestra molécula que va a recibir todos los procesos de los ácidos grasos. En el hígado, este proceso empieza a partir del glicerol, con la glicerolcinasa, o a través de dihidroxiacetona fosfato, que es la DHP, que es lo que se encuentra en la parte derecha de este diagrama, que es un producto de la glucólisis. Y con esto vamos a poder nosotros formar nuestro glicerol 3-fosfato. En el tejido adiposo solamente podemos iniciar este proceso a partir de la dihidroacetona fosfato. No vamos a tener nuestras reservas de glicerol que son naturales formadoras en el hígado. Y aquí les dejo como mensaje, por eso el tejido adiposo depende de la glucosa para sintetizar triglicéridos. Y es un mensaje importante que luego menciona el doctor Soto. No sé si ustedes lo conozcan, el doctor Dan Soto, que está muy enfocado en el estudio de lípidos, que dicen que lo que hace daño en la parte de la grasa es cuando la juntamos con glucosa. Porque aquí es donde nosotros hacemos síntesis de triglicéridos y eso es lo que le da vida a nuestro tejido adiposo que puede llegar a ser proinflamatorio. Porque ya sabemos que pues las grasas en sí son una gran fuente energética. Tanto así que nos forma 106 ATPs. Entonces, vamos a tener ya nuestro glicerol 3-fosfato y gracias a la glicerol 3-fosfato aciltransferasa vamos a agregar el primer ácido graso a nuestro glicerol, que va a ser, imagínense, este primer carbono. Después tenemos el 1-acilglicerol 3-fosfato aciltransferasa, que va a agregar el segundo ácido graso, que va a ser este de acá. Y después vamos a tener una enzima que va a llamarse fosfatidato fosfatasa, que va a eliminar el grupo de fosfato que se encuentra en el glicerol 3-fosfato, y ya vamos a tener lo que se llama diacilglicerol. O sea, tenemos dos grupos de ácidos grasos en nuestro glicerol. Y después vamos a agregar el último ácido graso, gracias a la diacilglicerol aciltransferasa. Y así se forma nuestro tiracilglicérido. Si se dan cuenta, las enzimas que agregan ácidos grasos son las aciltransferasas. Y tiene todo el sentido del mundo porque son originalmente grupos de acetil, ¿no? Acordémonos que vienen de acá. Nuestros grupos de acetil, que van a entrar con gracias al acetil que coenzima A carboxilasa a malonil coenzima A.
y esta coenzima A va a ser eliminada para poder formar nuestras cadenas elongantes de ácidos grasos. Entonces, ese es lo que nos va a permitir formar triacilglicerol o llamados triglicéridos. Tenemos la otra parte, que es la lipólisis. La insulina como tal va a ser una hormona que va a limitar la lipólisis. Y al contrario, el glucagón va a estimular la lipólisis. Por eso en pacientes con síndrome metabólico, con obesidad, con aumento del tejido adiposo visceral, pacientes con resistencia a la insulina, pues van a tener menor lipogénesis. Esta lipogénesis, acordémonos que va a ocurrir, la insulina va a promover que ocurra en reservas de en reservas de tejido adiposo visceral y subcutáneo. No va a promover mucho que ocurra en el hígado. Cuando tenemos resistencia a la insulina, este ácido graso que se encuentra liberado va a llegar al hígado y va a formar triacilglicerol dentro del hígado, que va a ser como una forma de protección que tiene el hígado, pero vamos a tener un aumento en los tejidos donde usualmente la insulina busca que haya lipogénesis, que son eh, los tejidos de tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral. Vamos a llevar a que haya un aumento de la lipólisis. Entonces, ¿qué ocurre con la lipólisis? Esto ocurre en el citoplasma del adipocito, que es lo que yo les mencionaba. Ese adipocito va a perder el estímulo de la insulina para generar adipogénesis y vamos a llevar a que entre a la lipólisis. Entonces, aquí nuestro triacilglicerol o triglicérido va a ser degradado secuencialmente. Vamos a tener puras lipasas. Tenemos la lipasa de triglicéridos que va a generar un desglicerol. Y esta enzima es la que es clave para iniciar todo este proceso. Es regulada por proteínas coactivadoras como la CGI 58. Esta es la lipasa llamada lipasa sensible a triglicéridos. Después tenemos la lipasa sensible a hormonas, que es la que es inhibida por la insulina y es estimulada tanto por el glucagón como por las catecolaminas. Entonces vamos a tener un diacilglicerol que se convierte en monoacilglicerol. Y después tenemos a la monoglicerolipasa, que nos va a formar glicerol y nuestros ácidos grasos. Ya tenemos tres ácidos grasos libres. Entonces recuerden, tenemos lipólisis. La lipólisis va a ser estimulada por el glucagón y por las catecolaminas. En el tejido adiposo va a ser inhibida por la insulina. Tenemos la primera lipasa, que es la lipasa de triglicéridos, que nos va a formar desilglicerol y nos va a liberar nuestro primer ácido graso. Después tenemos la lipasa sensible a hormonas, que es muy resumida como HCl, que va a formar monacilglicerol y nuestro segundo ácido graso. Y después vamos a tener a la monoglicerolipasa, que va a formar ya el glicerol, lo va a liberar, y vamos a tener nuestro último ácido graso libre. Y esos ácidos grasos libres van a ser los que les había mencionado yo en un principio, que van a ser los nefas, nuestros non-esterified fatty acids. Entonces, en el síndrome metabólico tenemos un aumento de la lipólisis y vamos a tener una liberación exacerbada de los nefas. Y esos nefas van a llegar de forma exacerbada al hígado. Y el hígado, de forma muy protectiva, va a crear gotas de triacilglicerol. No va a formar tejido adiposo, va a formar gotas de triacilglicerol. Y esas gotas van a ser tóxicas para el hígado porque va a formar, puede oxidarse y puede formar síntesis de diacilglicerol o de ceramidas que son tóxicas para el hígado, o va a tratar de protegerse mandando esos triglicéridos a nuestras lipoproteínas que entran a la periferia y puede aumentar nuestro riesgo cardiovascular, o puede ser sobrepasada por el aumento de ácidos grasos que están entrando al hígado gracias a la lipólisis periférica, y vamos a aumentar nuestras reservas de triglicéridos en el hígado, lo cual va a llevar a nuestro famoso hígado graso. Entonces, acuérdense, todos estos nefas son los que se producen tanto porque hay un aumento de la lipólisis en el tejido adiposo periférico e incluso en el tejido adiposo ectópico, que es parte característica del síndrome metabólico, que es tejido adiposo que ocurre en donde no hay tejido adiposo natural, que puede ser el espacio perirrenal, el espacio pericárdico, etcétera. Entonces, si aumentamos la lipólisis, vamos a aumentar también a los nefas. Y esos nefas son los que nos hacen todo ese daño metabólico.
Aplicaciones. Aquí les dejo una tabla que me gustó mucho hacerla porque me ayudó mucho a repasar y esta sí me importa muchísimo que ustedes se la lleven a casa. El cuerpo humano va a tener un balance entre la lipogénesis y la lipólisis. Tenemos la insulina. La insulina va a estimular a la acilcoenzima carboxilasa y esta va a aumentar la síntesis de triglicéridos para poder hacer reservas energéticas. En pacientes que, por ejemplo, les damos metformina, vamos a inhibir este proceso y vamos a inhibir la lipogénesis. Pero la otra cosa de la metformina es que sus otros mecanismos aumentan la sensibilidad de la insulina. Entonces limita parte de esos estímulos adiposos, pero va a facilitar que entre la glucosa a nuestras células, tanto en el hepatocito como en las células del tejido eh, muscular, para así promover que se aumente las reservas de glucosa con forma de glucagón y disminuya la gluconeogénesis. Entonces, la insulina va a estimular a la acetilcoenzima carboxilasa y vamos a tener un aumento en nuestras reservas de triglicerol en el tejido adiposo. Eh, Vamos a inhibir la función de la lipasa sensible a hormonas y esto va a llevar a que también tengamos una disminución de la lipólisis. Vamos a tener una inhibición de la betoxidación al inhibir la CPT1, que ya sabemos que es nuestra enzima que va a ser limitante en la mitocondria en la membrana externa de la mitocondria para que pueda ocurrir la betoxidación. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con resistencia a la insulina? Vamos a tener hígado graso porque va a tener un aumento exacerbado de lipólisis y va a llevar todos esos nefas a que se acumulen en el hígado. Tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen diabetes mellitus tipo 1 y que por un estímulo chiquito entren a estrés, se aumenta el glucagón, se aumenta la epinefrina, la inarepinefrina, entremos a un proceso de lipólisis descontrolada y así nuestro paciente entra en cetoacidosis. Después tenemos al glucagón, que es catabólica, es opuesto a la insulina. El glucagón inhibe a la acetilcoenzima carboxilasa, entonces vamos a disminuir la lipogénesis y va a favorecer la lipólisis. ¿Cómo lo va a hacer? Estimulando nuestra lipasa sensible a hormonas. El glucagón también favorece la betoxidación y favorece la cetogénesis hepática. El glucagón es importante para la hipoglucemia. Y en caso en el que haya un estímulo exacerbado, como por ejemplo infecciones, eh, estrés agudo o algún daño a órgano blanco, vamos a entrar a cetoacidosis. La adrenalina va a ser una función muy similar al glucagón. En este caso también va a ser catabólica, va a inhibir la lipogénesis, va a estimular la lipólisis y va a aumentar la betoxidación tanto en músculo como en corazón. Y eso es importante, porque al final, una vez que nos acabemos todos los ácidos grasos, vamos a llevar a que saquemos energía del músculo y esto va a llevar a caquecia. El cortisol es una hormona fascinante, porque también es catabólica, disminuye de forma indirecta la lipogénesis, estimula la lipólisis, estimula la betoxidación y además todos estos ácidos grasos que libera los mete a la gluconeogénesis, que es un proceso que vamos a ver en clases posteriores. El cortisol aumenta la lipólisis en tejidos periféricos, pero los distribuye en forma central. Y esto es lo que lleva a que, por ejemplo, el cuerpo diga, ah, ok, estoy en un periodo de estrés, debo de buscar dónde meter ácido graso en forma de triglicéridos para que cuando tenga estrés lo utilice y esas reservas las pone en la parte central del cuerpo. Pero destruye todo el tejido adiposo en las partes periféricas, destruye las reservas del tejido adiposo subcutáneo. Y es por eso que los bracitos de los pacientes con síndrome de Cushing se ven tan chiquitos, porque ya no hay grasa ahí, la mandó todo aquí al centro, para que cuando haya estrés aumentemos la lipólisis, aumentemos la betoxidación y aumentemos la gluconeogénesis. Es por eso que el cortisol es una hormona catabólica. Las hormonas tiroideas aumentan tanto la lipogénesis como la lipólisis. Pero uno de los principales factores que tiene la betoxidación es justo con las hormonas tiroideas. Tienen un efecto sinérgico. Vamos a aumentar la CPT1, que es la enzima que yo quiero que ustedes se lleven a casa.
Otra cosa que es importante de las hormonas tiroideas es que disminuyen la síntesis o destruyen el receptor de LDL, que ya sabemos que es el receptor que tiene el hígado para recibir lipoproteínas y meter ese ácido graso o esos triglicéridos al hígado. Es por eso que los pacientes que son hipotiroideos tienen un LD alto, porque ya no tienen ese receptor. Tienen un aumento en la circulación de los ácidos grasos y de los triglicéridos gracias a estas lipoproteínas. Y los pacientes que son hipertiroideos van a tener pérdida de peso y LD bajo porque van a estar en un episodio muy constante de lipólisis. Es algo que quiero que se lleven a casa. Hipertiroidismo lleva LDL bajo y el hipotiroidismo lleva un LDL alto. Los pacientes con hipotiroidismo tienen un aumento enorme en el riesgo cardiovascular. Es por eso que a estos pacientes se les tiene que dar un seguimiento bastante cercano y un perfil lipídico oportuno, porque van a tener una disminución de esos receptores de LDL y no van a poder utilizar esos ácidos grasos de forma efectiva. La lipólisis en el tejido adiposo blanco va a ser un eje estimulado que ya sabemos por las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? Vamos a tener un aumento de la lipólisis y en el hipotiroidismo vamos a tener una disminución de esta lipólisis. Vamos a tener un aumento de la oxidación de ácidos grasos en el hipertiroidismo porque aumenta la CPT1 y esas van a estar disminuidas en el hipotiroidismo. Vamos a tener un aumento de la ubiquitina CP1 en el hipertiroidismo, entonces vamos a tener un aumento de la termogénesis y en los pacientes hipotiroideos va a disminuir. En el hipertiroidismo hay un aumento de estos receptores LDL, entonces vamos a tener un aumento de su translocación hacia la célula, entonces vamos a tener una disminución de los LDL receptors. Y en el hipotiroidismo, como no tenemos estas hormonas tiroideas que nos promuevan la síntesis de los receptores LDL, vamos a tener una disminución o destrucción de estos y así vamos a tener un aumento en la sangre de los LDL y por ende también de los triglicéridos. Y en conjunto todos estos perfiles metabólicos vamos a llevar a que los pacientes hipertiroideos tengan pérdida de peso y los pacientes hipotiroideos tengan un aumento de peso. El síndrome metabólico ha sido una de las cosas más fascinantes que existen en la medicina moderna y ha sido tipificada altamente por este médico, que es el doctor Roger H. Unger. Aquí vamos a ver, tenemos a la insulina. La insulina estimula al hígado para mandar a los VLDL a los adipocitos. Esos adipocitos van a entrar en estímulo de lipogénesis, como ya lo hemos visto antes. Pero una vez que tenemos un aumento de lipogénesis, vamos a tener un aumento de la leptina. Esta leptina va a aumentar a la MPAC, que es la hormona la enzima que les había comentado, que es antagonista de la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, esta AMP sinasa va a fosforilar la acetilcoenzima A y entonces, en resumen, vamos a tener una disminución de la lipogénesis. Entonces, lipogénesis especialmente en el contexto hepático. Y es por eso que es importante siempre ver que la insulina va a buscar un balance. Va a buscar aumentar las reservas anabólicas de los adipocitos, pero con la leptina vamos a disminuir que estas ocurran en tejidos donde no deben estar acumulándose lípidos de forma natural, que son el hígado, el tejido pericárdico, el tejido perirenal. Entonces, así es como la insulina logra un balance, gracias a la leptina. En pacientes con síndrome metabólico, tenemos sí un aumento exacerbado de la leptina porque tenemos grandes cantidades de ácido de tejido adiposo, pero el cuerpo se hace el resistente a la leptina y el cuerpo se hace resistente a la insulina. Entonces vamos a empezar a acumular grasa donde no tiene que haber grasa porque ya perdemos el control orquestal de la insulina y también vamos a tener un aumento de la lipólisis. Entonces, esa lipólisis nos va a aumentar nuestros ácidos grasos libres y esos son lipotóxicos. Vamos a tener un desbalance en el redox, vamos a tener daño a organelos, vamos a tener daños en las señales lipídicas y vamos a tener incluso apoptosis. Y acordémonos que estos ácidos grasos libres, los nefas, no solamente se producen por la lipólisis, también se forman a partir de un consumo externo.
y estos no los vamos a poder meter a la lipogénesis porque vamos a tener resistencia a la insulina. Entonces, si se dan cuenta, es un ciclo vicioso donde perdemos la protección que te da la insulina, la orquesta que te da la insulina, perdemos la protección que nos da la leptina y vamos a tener una formación anormal de lipogénesis en tejidos donde no se deben estar acumulando ácidos grasos y además vamos a tener un aumento del estímulo del glucagón, de las catecolaminas y una disminución del bloqueo que da la insulina para la lipólisis. Entonces vamos a estar liberando también muchísimos ácidos grasos que como ya los vimos también tienen efectos cardiovasculares. Y esto en conjunto es lo que nos da el síndrome metabólico. Este tejido adiposo periférico resistente a la insulina entra a la lipólisis y eso se liberan en ácidos grasos. También este tejido adiposo periférico resistente a la insulina, que ya sabemos que es el orquestado por esta, va a disminuir a la adiponectina y va a disminuir a la interleucina 1, que son nuestras interleucinas antiinflamatorias. Y este tejido adiposo periférico, especialmente el tejido adiposo visceral, se vuelve proinflamatorio, va a estar secretando muchísima interleucina 6, TNF-alfa, Tissue Growth Factor beta. Y sí, en un principio va a formar mucha leptina para protegerse, pero después el cuerpo se vuelve resistente a la leptina. Entonces todo esto le da en la torre al páncreas, le da en la torre al músculo, le da en la torre al hígado. Y esto lleva a que el hígado, especialmente el hígado, el músculo y el páncreas, se vuelven resistentes a la insulina, que son los órganos orquestados para que se pueda ver un balance y no se acumule grasa en ellos. Y esto también lleva a que haya una disfunción en las células beta. Entonces vamos a tener, junto con el aumento de la lipólisis, aumento de los lípidos en la periferia. Y esto nos va a llevar a la famosa lipotoxicidad, que va a tener efectos en el hígado graso y va a tener efectos cardiovasculares. Vamos a tener aumento dentro de las células de ceramidas y del acilglicerol, los cuales van a hacer que el receptor de la insulina no funcione. Estas dos cositas de aquí van a activar unas enzimas que se llaman las proteínas sinasas C, tanto la omega como la epsilon y estas van a hacer que haya un aumento de la función del IRS1, que es el factor residual del receptor de la insulina tipo 1, y lo que va a hacer este es que al momento de que tú le empieces a estimular gracias al efecto del diacilglicerol, que es como el mayor cómplice del síndrome metabólico, vamos a tener resistencia a la insulina. Vamos a tener un aumento de factores de transcripción para enzimas progluconogénicas. Vamos a tener entonces, por ende, mayor glucosa en ayunas. Vamos a tener una disfunción de nuestro receptor a la insulina, etcétera. Son muchos cambios los que ocurren que al final pues, nos van a llevar a que haya mucho estrés oxidativo dentro de las células y esto nos lleva al famoso perfil proinflamatorio que tanto se habla cuando uno discute de la obesidad. También la hiperglicemia, acordémonos que la glucosa se vuelve tóxica. Vamos a tener un aumento de los factores de N-terminal glycosylated products. Vamos a tener un aumento también de los productos del estrés oxidativo. Vamos a tener un aumento de la gluconogénesis, por lo que les mencionaba previamente. Y vamos a tener también un aumento del ácido úrico, que es, eso va a ser un tema que vamos a ver más adelante que lleva a que haya aumentos en los perfiles de daño cardiovascular, daño a a las articulaciones y también vamos a tener una disfunción mitocondrial. En resumen, también la resistencia a la insulina, por lo que les comentaba del IRS1, es que vayamos a tener una menor translocación de GLUT4. Entonces tampoco vamos a poder meter glucosa al cuerpo y vamos a tener entonces menos reservas de glucógeno. Entonces nuestro cuerpo entra a una circunstancia prolipídica y esto lleva a lo que se conoce como el síndrome metabólico, que en los últimos años se conoce como el síndrome cardiorrenal metabólico, donde vamos a tener que el paciente tiene aterosclerosis porque el hígado, tratando de protegerse de la gran cantidad de ácidos grasos que se meten, es sacándolos a través del LDL. Vamos a tener disfunción endotelial, por lo que ya hemos visto de los nefas, y esto nos lleva a un daño cardiorrenal. El paciente se puede infartar, el paciente puede tener hipertensión, el paciente puede tener disfunción diastólica con insuficiencia cardíaca, el paciente puede tener daño nefrótico, el paciente puede tener todo, 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 todo.
Entonces, en resumen, las enfermedades que se correlacionan con esas alteraciones son la obesidad y con resistencia a la insulina. Tenemos un exceso de triglicéridos en adipócitos y en tejido adiposo ectópico, como el hígado. Acordemos que la insulina sí estimula la lipogénesis, pero en órganos que no deben tener en hígados que no deben, en tejidos que no deben de tener triglicéridos, son protegidos por la insulina. Y el hígado es uno de ellos. Una vez que tenemos resistencia a la insulina, el hígado, como no sabe qué hacer con todo ese ácido graso, lo empieza a acumular en gotas de triglicéridos y eso nos va a llevar a la estatosis hepática. Los pacientes con deficiencia de insulina por diabetes tipo 1 van a utilizar al tejido adiposo como el sustrato energético. Y eso nos va a llevar a que tengamos un aumento de ácidos grasos libres circulantes y cetogénesis. En pacientes con déficit de la DGAT, que ya vimos que es una de las enzimas importantes dentro de la lipogénesis, aquí, la DGAT, podemos tener una alteración en la forma de que almacenamos lípidos y tenemos lipodistrofia congénita. Es una enfermedad rara. Y el hígado graso no alcohólico, que ya vimos que está relacionado también con la resistencia a la insulina y la obesidad, tenemos pérdida de la protección de la insulina y así tenemos un aumento de la lipogénesis hepática y una exportación de VLDL insuficiente. Entonces se empieza a acumular más ácido graso en el tejido hepático y eso lleva a que se propague la resistencia a la insulina. Pues bien, esto fue la introducción a ácidos grasos y triglicéridos. Cualquier duda quedó al pendiente y nos vemos en la próxima clase.